Listo. Vamos a compartir pantalla. A ver, señor Narváez, ¿qué vimos la clase anterior? Estábamos viendo, nos dio las temáticas de la unidad y estábamos viendo un poco sobre el lado del ADN y todo eso. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? A ver, señorita Ibarra, una pregunta. ¿Por qué tienes rasgos similares a los de tus padres? No, porque ellos me transmiten sus genes. Son 50 de mi padre y 50 de mi madre. Bueno, ¿se acuerdan que la clase anterior sí les hice la aclaración? No es tan estricto esto 50-50, ¿sí? Porque nuestras características hereditarias no solamente nos dan nuestros padres, sino también nos da 3 generaciones anteriores, ¿sí? Ellos los que nos dan nuestras características. Por eso somos similares a nuestros padres, somos similares a nuestros familiares, ¿no es cierto? A nuestros primos, primas, en fin, somos similares, ¿sí? Señorita, a ver, señorita Vilés, ¿por qué cada hermano es diferente? Por eso mismo que dijo que no es estrictamente 50-50 y como va variando, cada hermano tiene diferentes características. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? Así seamos, eh, ¿cómo les puedo decir? Personas que nacimos de un solo progenitor, ¿no es cierto? Papá y mamá. Nuestras diferencias se deben a las características que heredamos de cada uno de ellos y de nuestros familiares. ¿Dónde encontramos estas características? A ver, señorita Uksha, ¿puede hacerme la lectura de esta diapositiva? Yo sé que es el ADN, ¿no es cierto? Pero ¿qué ve en la diapositiva? Dos cadenas, ¿Qué más? enlaces, ¿Qué más? A ver, haga el análisis, hágale la lectura de la diapositiva. es la estructura del ADN. A ver, señor Montenegro, ¿qué me puede decir usted? Hágame la lectura de la Bueno, diapositiva. el ADN dicen, dos genes dicen o sea, que se cruzan. A ver, voy a ponerle una más clara. A ver si. Señorita Figueroa, a ver si me hace la lectura. Los cromosomas y la estructura del ADN, que son dos hélices. A ver, ¿quién me puede decir algo? A ver, haga la lectura, está clarito. Es esta misma, pero esta está más clara. Es esta misma, pero vean, aquí ya más específica. A ver, ¿quién me puede decir? Señor Bisuete. ¿No puede leer la diapositiva? A ver. Me sale un dibujo. A ver, señorita Calahorrano. Son los cromosomas que se encuentran dentro de las células. Ya, muy bien, ¿qué más? A ver, señorita Y en las Moreno. moléculas. A ver, señorita Moreno. Lo mismo que es la estructura del ADN que nos está transmitiendo de las generaciones. No. Vean, ya tercero de bachillerato, ustedes tienen la factibilidad ya de leer esto. ¿Qué significa esta diapositiva y la anterior? Aquí tenemos la cadena de ADN, ¿sí? Esta es una cadena de ADN. ¿Dónde encontramos el ADN básicamente? Los encontramos en los cromosomas, en los brazos de los cromosomas. Cada característica de nosotros, ¿sí? Se encuentran en estos brazos, ¿sí? Por eso los 23 pares de cromosomas, ¿sí? Son totalmente distintos, no son iguales. Unos son los brazos más cortos, otros más largos,
Vean, entonces el ADN se localiza en los cromosomas y los cromosomas los encontramos en el núcleo de la célula. ¿Sí? Y la célula son los que forman el cuerpo humano. Esa es la lectura, facilito. O al revés, el cuerpo humano está formado por células. ¿Sí? Las células están formadas por el citoplasma, membrana y núcleo. Citoplasma, membrana y núcleo. Y en el núcleo, ¿qué encontramos? Encontramos los cromosomas. ¿Sí? En cuya estructura se encuentran el ADN. Vean, facilito. Es lo mismo acá. Vean, célula, cromosoma y ADN. Era la misma. Simplemente tenían que hacer el análisis. ¿Sí? Como yo les decía, siempre tienen que, ¿no es cierto?, de ir de más de lo general hacia lo particular. Vean, ustedes así tienen que hacer la lectura. Bueno, dentro del ADN, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que es el adenosín, ¿no es cierto? El ADN, ¿qué era el ADN? A ver, ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Ese es el ADN. Pero vean, dentro del ADN encontramos, ¿no es cierto?, o mejor dicho, aquí también tenemos otra lectura, ¿no es cierto? Célula, cromosoma y ADN o DNA en las siglas de inglés. Bueno, ¿qué es el ADN básicamente? El ADN o ácido desoxirribonucleico es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. Se encuentran situadas en el núcleo de la célula y contienen la información genética de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Eso es el ADN. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no, señores estudiantes? Por favor, abran su libro. A ver, en la página número 10. Van a abrir su libro en la página número 10. A ver, señorita Laguate, por favor me va a leer la primera parte de la página 10 hasta el punto 3. A ver, ácidos nucleicos transmisores de la información genética. Antes de empezar a desentrañar la importancia de los ácidos nucleicos para los seres vivos, conviene recordar brevemente su composición química, pues de ella dependen sus funciones. Tanto el ARN, ácido ribonucleico, como el ADN, ácido desoxirribonucleico, son polímeros de subunidades llamadas nucleótidos. Estos a su vez están constituidas por la unión de tres moléculas diferentes. 1. Un azúcar simple constituido por un anillo de 5 carbones, por lo que se le llama pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. En la imagen se aprecia que la única diferencia en la constitución química entre las dos pentosas es la ausencia de un oxígeno, representado en los círculos rojos, en la dexorribosa. De ahí el origen de su nombre. La segunda subunidad de los nucleitos es conocida como grupo fosfato, una molécula constituida esencialmente por un átomo central de fósforo y 4 de oxígeno. El grupo fosfato es el mismo que ambos ácidos nucleicos. Por último, están las bases nitrogenadas que se clasifican en dos grupos. A. Las purinas, en cuya estructura existe un anillo doble de carbones. B. Las pirimidas, que tienen un anillo simple, como se puede ver en la imagen adjunta. Sí, muy bien, señorita, ¿ya? Aquí vamos a ver la estructura básica, ¿no es cierto?, del ácido desoxirribonucleico. No sé si les dije a ustedes, sí creo que les dije. ¿Cómo está formado básicamente, esta molécula de ADN? Sí, primeramente está formada por una doble hélice, ¿sí? ¿Cuáles son las dobles hélices? Ustedes pueden ver las que están con color azul. Formado básicamente por fosfatos y azúcares, ¿no es cierto? Esta es la doble hélice. Tenemos aquí la primera hélice y al otro lado la otra hélice, ¿sí? Y
que vienen a estar formado, como les decía, vienen a constituir la columna vertebral, ¿no es cierto?, de este ADN, formado básicamente por azúcares y fosfatos. Y los otros que vienen a ser las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son estas? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Vuelvo y repito, el ADN está formado, ¿no es cierto?, por la columna vertebral, básicamente por azúcares y fosfatos. Estos azúcares y fosfatos son la pentosa, ¿no es cierto?, y la desoxirribosa, ¿sí? Son dos tipos de azúcares, ¿sí?, que viene a ser la conformación de la doble hélice. Y estos puentes de unión, ¿sí?, vienen a ser las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Vean, que se clasifican en la adenina, citosina, timina y guanina. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la composición química, ¿no es cierto? Vean, de estas bases nitrogenadas. ¿Sí? Vean, tienen enlaces básicamente de carbono y de hidrógeno. Estas bases nitrogenadas, la citosina, la timina, la adenina y la guanina. Sí le ven en la imagen, ¿no es cierto? Tienen dobles enlaces, enlaces simples, ¿no es cierto? Vean, aquí también tenemos nitrógeno, carbono e hidrógeno, ¿sí? Unidos por enlaces simples y enlaces dobles. Eso nos da la característica, ¿no es cierto?, de las diferentes bases nitrogenadas. Vean, también tenemos aquí, ¿no es cierto?, la presencia del oxígeno. Pero bueno, ¿qué más nos llama la atención de esto, no es cierto? Vean, si hablamos del ARN, solamente está conformada por una sola hélice, ¿sí? Vean, está formada por una sola hélice, con la misma constitución, ¿no? Por fosfatos, ¿sí? La desoxirribosa y la pentosa. Pero, ¿aquí qué cambia? Una de las bases nitrogenadas. ¿Cuál cambia aquí? En vez de tener la timina, cambia por el uracilo, ¿sí? Entonces, si hablamos del ARN, ¿no es cierto?, ¿cómo está formado? Asimismo, ¿no es cierto?, su estructura está formada por bases por azúcares y fosfatos, ¿sí? ¿Cuáles son los azúcares? La pentosa y la desoxirribosa. Y por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas, ¿cuáles son? La citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. No olvidarse, por favor, acá. En cambio, en el ADN, ¿no es cierto?, doble hélice, tiene la misma composición, pero ¿qué cambia? Que aquí en vez de tener uracilo, tiene la timina. ¿Por qué es eso? Porque cuando necesitamos duplicar el ADN, ¿no es cierto?, el uracilo hace un cambio químico para transformarse en timina y hacer la transcripción, la traducción y la duplicación de la parte del ADN que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Vean, el ADN fue aislado por Miescher en 1869 del esperma de salmón. Vean, y de las heridas abiertas. Y ahí encontró, ¿no es cierto?, un compuesto llamado nucleína. Posteriormente le cambió al nombre de ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál fue como les digo, la persona que por primera vez observó, ¿no es cierto?, fue este científico Miescher. Posteriormente, ¿no es cierto?, ya les dieron o ya le vieron la estructura que tenía básicamente el ADN. ¿Cuáles fueron? Fueron los autores Watson y Cribb. Vean, ellos básicamente en el año de 1953, ¿sí?, ya vieron cómo se encontraba estructurada la partícula de ADN. Vean, y esto les hizo acreedores de un premio Nobel en medicina. Vean, ahí vieron cómo estaba constituida básicamente esta cadena de ADN. Bueno, ¿cómo estaba estructurado? Ya les dije, ¿no es cierto? Por adenina, timina, guanina y citosina con la doble hélice. Y además, ¿no es cierto?, de estos azúcares como la pentosa y la desoxirribosa.
Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Porque ya vimos esto el año pasado, ¿sí? La idea es simplemente que se vayan acordando, ¿sí? Porque veo que muchos de ustedes se han olvidado de esta estructura básica y verán que son preguntas de exámenes. Así que mucho ojo, señores estudiantes, y pilas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del ADN? A ver, señorita González, por favor, puede leer. Llevar información en código, duplicarse para pasar la información a las células hijas, expresar la información para la cual codifica y cambiar la información, mutar. Ya, vean, son funciones básicas, ¿no es cierto? Llevar la información en el código. Este código se llama código genético. Todos tenemos un código genético. Por eso han de haber visto que en los exámenes, básicamente, ¿no es cierto? Cuando hacen un examen de paternidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Dicen que hay un 99.9% de probabilidad que esa persona sí sea el hijo o la hija. Vean, ¿por qué? Porque todos llevamos un código genético. Cuando somos familiares, ¿no es cierto? Este código genético es similar, pero sí tenemos un porcentaje mínimo de diferencia en relación a los otros. Bueno, duplicarse para pasar la información. Obviamente, ¿no es cierto? Entre las células necesita que el ADN lleve esta información genética. Si tiene que reparar una lesión, necesita esta información para reparar esa lesión. ¿Sí? A ver, señorita Crespo, por favor, léame la página 11. Hasta el punto B. ¿Hasta el punto? B. B. Sí. Página 11, hasta el punto B. Función de la molécula ADN. Cada célula de especies eucariotas protege en su núcleo la información genética que nos hace únicos e irrepetibles y que ésta almacena en forma de ADN dentro de los genes y cromosomas que detallaremos más adelante. Si ejemplificamos con la especie humana, poseemos 46 cromosomas de longitud variable que en promedio tienen cadenas de ADN compuestas por alrededor de 150 millones de nucleótidos. Nucleótidos. A manera de síntesis, pues todo esto lo estudiaremos en esta unidad con mayor profundidad. La función del ADN consiste en transmitir de manera bastante fiel las características hereditarias de una generación a la siguiente, salvo pocas excepciones. Esto lo consigue gracias a que 1. Puede almacenar gran cantidad de información dentro de los genes. 2. La información que contienen los genes puede interpretarse para construir las proteínas que son características de cada ser vivo. 3. El ADN tiene la capacidad de replicarse a sí mismo en un proceso que se conoce con el nombre de duplicación. Hasta el punto B dije. Perdón. La información codificada por el ADN puede tener dos tipos de efectos estructurales. El ADN es una especie de receta para que el organismo fabrique proteínas, por ejemplo, construya músculos, cartílagos, uñas, etc. Funcionales. El ADN lleva la información necesaria para dirigir distintas funciones del cuerpo, por ejemplo, la regulación de las funciones celulares o el control de las enzimas. Así, ambos efectos confieren las características de cada ser vivo. Ya, muy bien. A ver, señor Tapia Steven, ¿por qué dice que el ADN es una especie de receta? ¿Por qué puede ser? ¿Una especie de? Receta. Sí siguió la lectura, ¿no es cierto? Sí tiene el libro. Sí. ¿Por qué cree que dice eso? Porque está conformado por proteínas. ¿Qué es una receta? Ya para terminar. Señor Steven. Está conformada por diferentes ingredientes. Ya, ¿no es cierto? Pero esos ingredientes, ¿para qué se utilizan? ¿O qué fin busca? Busca completar la receta, ¿no? O sea, elaborar la receta. En este caso sería. Bueno, en este caso, un producto final, ¿no es cierto? Vean, si nosotros, se han de haber oído, es receta de mi abuelita.
Sí, se han de haber oído esta palabra, ¿no es cierto? Cuando dice, vea, está muy rica la comida, tal cosa, y le dice, ah, es una receta de mi abuelita. Vean, ¿qué significa esa receta? Que se ha ido haciendo o produciendo de generación en generación. ¿Sí? Que si ustedes cambian alguna situación de esa receta, ¿qué va a producir? Va a producir una mutación. ¿Sí? Pero cuando la receta es original, en este caso, ¿no es cierto? El ADN simplemente utiliza su codificación, como dice ahí. ¿Para qué? Para construir músculos, cartílagos y uñas. ¿No es cierto? El producto final de la receta del ADN es construir todas las estructuras que pertenecen a la economía humana, ¿sí? Que sean similares. Por eso ustedes han de haber oído que se van a utilizar o se están utilizando las células del cordón umbilical, las células hijas del cordón umbilical, ¿sí? ¿Para qué? Para producir órganos iguales a los del original, ¿sí? Digamos que una persona necesite un trasplante de riñón, ¿no es cierto? Pero no se encuentra el donador, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren hacer? Con estas células hijas, manipular las células y producir un riñón similar al que se le dañó a la persona. ¿Para qué? Para que no produzca un rechazo, ¿sí? Por eso el ADN tiene esa receta original. ¿En dónde tiene? En su código genético. Cuando nosotros modificamos ese código genético, sí, se pueden realizar muchas mutaciones. Vean, o en la actualidad se han de haber oído que hay los bebés bajo pedido. ¿Alguien ha oído eso? A ver, señorita Segovia, le veo que está acentuando con la cabeza. ¿Se ha oído eso? Escuché alguna vez, dicen, pero no estoy segura. Bueno, esta tecnología aquí no está, ¿no es cierto? No hay en el Ecuador, pero en otros países, ¿qué significa? Ya pueden ustedes pedir, ¿no es cierto? Un bebé con ciertas características, ¿sí? Manipulados genéticamente, que sea alto, que sea bajo, que tenga color ojos verdes, ojos azules, con la coloración de la piel. Vean, ¿dónde se hace esos cambios? En la estructura del ADN. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, ¿no? Espero, por favor, que la composición y la constitución del ADN no se los olvide, ¿sí? Son preguntas del examen, ¿sí? Y ustedes saben que este año posiblemente se dé un examen de grado. Como ya no hay el examen ser bachiller, y si les toca tomar un examen de grado, ahí toca tomar cada profesor. Mucho ojo en ese sentido. Y yo cosas que les hago puntual, simplemente yo les tomo en el examen si me tocaría tomarles a ustedes. Así que mucho ojo, por favor, tomar los apuntes. En el libro está toda la información, ¿sí? Por eso es lo que se les pidió el libro, porque es la base de nosotros. Si no tienen ninguna otra pregunta, quedaremos. Se fue la señal. Una situación, señores estudiantes, por favor, el día de mañana tienen texto, ¿sí? No tienen clases conmigo, por favor, no conectarse. Como la semana pasada se habían conectado, así que mucho ojo en ese sentido. Que les vaya muy bien el resto del día y nos veremos la próxima clase. Hasta luego, señores estudiantes.